Primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: y aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Estuvimos viendo en nuestro último sermón la forma en la que Dios libró a David y a los suyos de la emboscada que le tendió Saúl con la traición por parte de la gente de Zif. Analizábamos la manera en la que Dios trata a los suyos, alejándoles de pecar por causa de su nueva naturaleza que han recibido en la conversión, y decíamos que hay un impedimento interno que nos lleva a no pecar por lo que el Espíritu Santo ha hecho en la regeneración, o cómo trata a los ajenos, a quienes deja a expensas de sus propios pecados, de manera que cuando son restringidos lo hacen por situaciones externas de la providencia, pero jamás se restringen desde su propio corazón. Siempre es por elementos externos de la providencia. También analizamos el trato de Dios con David y dijimos que en estos momentos en los que David está haciendo uso de los medios de gracia es cuando precisamente parece que Dios se aleja de él, porque es cuanto más problemas tiene y es el momento preciso en el que aparece Saúl para acabar con su vida. El salmista en el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo. Y esto es una realidad que nos ocurre a diario. Muchas son las aflicciones del justo. Y no estamos hablando de que las aflicciones vienen por ser un necio o por conductas pecaminosas, sino por circunstancias que nos trae la providencia. Sin embargo, el versículo sigue diciendo: pero el Señor nos librará de todas ellas. Aunque vamos a tener muchas aflicciones, el Señor nos librará. Ahora, tenemos que saber cómo se mueve Dios y cuáles son los medios en los que Dios opera para llevar a cabo el cumplimiento de esta promesa. Esto no quiere decir, por otra parte, que Dios siempre rescata a su pueblo del peligro físico que le amenaza. Dios no hace eso siempre. Debemos estar constantemente en guardia contra la falsa interpretación de las Sagradas Escrituras en este sentido, donde muchas falsas enseñanzas se esparcen entre los creyentes, haciéndoles creer que el Dios eterno, soberano y sabio actuará de acuerdo a nuestros intereses, según nuestros antojos y caprichos, para que podamos satisfacer nuestros ánimos egoístas y egocéntricos, que, como sabemos, todos están manchados por el pecado. Hay algunos casos registrados en las Escrituras en los que el Señor ha mostrado su poder y ha sacado a sus hijos de situaciones donde la muerte era inminente. Por ejemplo, el Señor liberó al pueblo de Israel cuando era perseguido por los egipcios, tenía 2 desfiladeros, uno a cada lado, y el mar Rojo de frente. Estaban a punto de morir. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el mar para que su pueblo pasase en seco. Y cuando pasó el ejército egipcio, el Señor cerró el mar y todos murieron ahogados. Elías fue también protegido de las amenazas de Acab y Jezabel, que tenía sobre sí la pena de muerte. Daniel, en el foso de los leones, fue salvado milagrosamente de morir devorado por los leones, con una acusación falsa que se hizo contra él. O los 3 amigos de Daniel, que fueron librados de ser quemados en el horno de fuego por no arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor.
Así que hay ocasiones excepcionales en las que Dios ha actuado así. Ocasiones excepcionales, pero no es así como actúa habitualmente. No podemos olvidar que vivimos en un mundo caído y que está contaminado por el pecado. Así que desde la aparición de nuestros primeros padres, ya en sus hijos, vemos el pecado de una manera brutal. Caín asesina a Abel. Dios no libró a Abel, que era justo. Permitió que su hermano lo asesinase. Encontramos la lapidación de Esteban, un hombre temeroso de Dios. Y allí estaba delante Pablo, Saulo de Tarso, siendo testigo de que se ejecutase aquella acción. Tenemos la muerte violenta de casi todos los profetas. Isaías, ¿quién no tendría en su iglesia a Isaías que les predicase? Murió descuartizado por parte del pueblo de Israel. Y así ocurrió casi con todos los profetas y con casi todos los apóstoles. Todos murieron, casi todos murieron de una forma violenta a mano de sus hermanos. No fueron los enemigos de otros países, no, fueron los judíos. Todo lo cual nos muestra el ejemplo de que casi nunca los hijos de Dios salen victoriosos según lo que podríamos entender con los ojos de la carne. Es decir, Dios no está dispuesto a concedernos nuestros antojos. ¿Cómo debemos interpretar entonces las situaciones por las que pasamos en muchas ocasiones? ¿Cómo las tenemos que interpretar? Evidentemente Dios siempre va a cumplir su propósito de manera que su nombre sea glorificado y su pueblo bendecido. Pero esto choca en la mayoría de los casos con nuestros intereses o con la forma en la que nosotros resolveríamos las situaciones. Así que, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver en primer lugar cómo Dios siempre cumple su voluntad a través de unos medios, pero debemos identificarlos. Teniendo en cuenta que en ningún lugar tenemos una promesa por la que Dios tenga que hacer nuestra voluntad, porque Dios no es el genio de Aladino, que nosotros frotamos la lámpara y entonces viene para ver qué se nos antoja. Dios no actúa así. Sí que tenemos muchas enseñanzas para que nuestra voluntad se someta a la suya, que es distinto. Dios actúa con sabiduría y por lo tanto nosotros tenemos que ejercer la paciencia y esperar en Dios con la situación que nos haya tocado vivir, especialmente cuando es un asunto de la providencia. Y ante un asunto de la providencia, en la que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para que eso venga sobre nosotros, tenemos que esperar en Dios. Haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que esperar en Dios. Y esto es lo que nos encontramos a David. En David vemos que la providencia ha hecho que Saúl se vuelva su más mortal enemigo. La providencia ha hecho que, a pesar de que él ha escuchado la voz del profeta y ha obedecido, saliendo de Moab y yéndose a territorio judío, y escuchando la voz del sacerdote que le ha dicho: ve y defiende a Keila y libérala de los filisteos, a pesar de obedecer la voz de Dios por los medios de gracia que Dios le ha otorgado, vemos que tiene mucho más problemas que al principio, porque ahora es más perseguido, con más tesón por parte de Saúl. Con lo cual, David ha hecho todo lo que en su deber le correspondía. Y luego los temas de la providencia van por otros caminos, con los cuales David se encuentra ante un tema que le plantea la providencia. David estuvo en una posición de peligro constante a lo largo de su vida, pero a pesar de esa continua tensión, él supo hacer uso de los medios de la gracia de Dios para afrontar todas las pruebas y aflicciones a las que fue sometido. De manera que Dios le puso en un contexto y le dio las capacidades para que desarrollase sus capacidades y pudiese hacer frente a los 1000 peligros a los que se iba a enfrentar. Desde luego, en el estudio de la vida de David, que es un espejo en el que todos nos debemos mirar, está claro que no podemos desarrollar el valor, el dominio propio y la actitud de David si no somos expuestos a pruebas semejantes y si no asumimos nuestra responsabilidad para actuar en medio de las pruebas. Si en medio de estas circunstancias, con leones y osos, cuando estuvo cuidando su rebaño, cuando se enfrentó con Goliat al defender a Israel de los filisteos, cuando recibió la enemistad de Saúl, si en todos esos contextos David hubiera sido un cobarde, un vago,
un niño consentido por sus padres o una persona que no quería meterse en problemas, no estaríamos hoy hablando de David. No sería un ejemplo para nosotros. El asunto es que David no era un superhombre. No tenía superpoderes. Era un hombre como tú y como yo, que se esforzó en cumplir con su deber. Y cumplir con nuestro deber a nadie le gusta. Los niños piensan que sus padres tienen que trabajar porque ese es su deber, pero ellos están exentos de todo. El tema no funciona así. Todos tenemos deberes que cumplir. Y a ninguno nos gusta cumplir con nuestro deber. Pero como es nuestro deber, nos guste o no, lo tenemos que ejecutar. Y esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Como hijos, como padres, como miembros de la iglesia, como pastores, como ciudadanos de un país, como empleados de una empresa. A todos los niveles tenemos que cumplir con nuestro deber. Por lo tanto, en David vemos cómo él actuó con valor, ejerciendo y desarrollando las capacidades que Dios le dio en medio de un mundo hostil, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Así ha sido a lo largo de la historia del verdadero pueblo de Dios sobre la tierra. Y así ha ocurrido con todos nuestros antepasados en la fe. Tenemos en sus vidas situaciones que nos deberían hacer pensar. Muchos hermanos nuestros dicen: uy, lo que yo daría si tuviera una iglesia. Otros hermanos dicen: vaya fastidio de iglesia, ojalá no tuviera ninguna. Bueno, te tienes que asegurar de que estás en la iglesia que tienes que estar. Pero fijaos en los patriarcas. ¿Quién de los patriarcas tenía una iglesia? Cuando los patriarcas se tenían que reunir para adorar a Dios, me refiero a Abraham, Isaac y Jacob, cuando tenían que adorar a Dios, ¿con quién se reunían? ¿Cuántas miles de personas estaban allí? ¿Cuántos recibían el Espíritu y levantaban las manos y daban saltos? ¿Cuántos? Estaban solos. Solos con sus familias. Se acabó. Viviendo en Ur de los Caldeos, en la que luego sería su patria, Canaán, pero en el momento en el que ellos llegan, está plagado de idolatría y de paganismo. Y en medio de ese mundo, en medio de ese contexto, ellos están adorando a Dios. Están manteniendo con fidelidad el nombre de Dios. ¿O qué podemos decir de Noé? Noé. Nosotros queremos ser como Noé. Pero ¿sabéis lo que hizo Noé? A Noé, Dios le mandó que pregonase el día del juicio. Y en medio de su generación se dispuso a pregonar el día del juicio. ¿Cuántos les escucharon? Ninguno. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Trabajar haciendo el arca. ¿Cuántas ofrendas recibió Noé de los americanos para construir el arca? ¿Cuántos ofrendaron para construir el arca? Noé se pagó el arca de su bolsillo, con su trabajo, con su esfuerzo y con su sudor, y obedeció a Dios, haciendo lo que Dios demandaba de él. Pero nadie le ayudó, solamente su familia. Así que cuando pensemos que estamos muy mal en el mundo y que el mundo está fatal y que aborrecemos todo lo que nos rodea, tenemos que mirar estos ejemplos de la fe de nuestros antepasados y ver cómo ellos vivieron en situaciones muy limitadas y honraron a Dios. Cuando Dios le está hablando a Abraham sobre el futuro, le dice en Génesis 15:16: y en la cuarta generación, es decir, cuando ya salgáis de la esclavitud, volveréis aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por lo tanto, en tiempos de Abraham, que hacía pocos siglos que la tierra había sido, que el hombre sobre la tierra había sido creado, nos encontramos que no es muy diferente a aquella sociedad de la que nos encontramos en nuestros días. Abraham y sus descendientes fueron expuestos a una generación corrupta y vivieron en medio de una generación corrupta, pero asumieron su papel como extranjeros y peregrinos. Y esto es algo que sí que tenemos nosotros que tener en nuestra mente, porque nosotros no somos de aquí. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y listos, porque primero tenemos en el medio en el que Dios nos ha puesto servir al reino de Cristo, y tenemos que estar preparados con la maleta lista, porque en cualquier momento nos llaman. Dios protegió a los patriarcas en medio de una generación con la que no tenían nada que ver. Les dio su palabra, y en base a sus promesas y a los medios de gracia, estos hombres y sus familias vivieron íntegramente en medio de aquella generación. Dice Jonathan Edwards: así fue preservado este puñado de creyentes en medio de sus enemigos y de los peligros que les acechaban, de la misma manera que Noé fue preservado en el arca del diluvio que cayó sobre toda la humanidad en su generación. Por lo tanto, Dios protege y preserva a su pueblo. Ahora, en ningún momento vemos que
Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que para ser felices necesitamos una iglesia de mil miembros. Y por supuesto que todos nos hagan reverencias, que nos traigan tartas todos los días, que vayan a recogernos y a traernos todos los días, que hagan todo por nosotros. En ningún lugar de las Escrituras se nos promete tal cosa. Lo que encontramos habitualmente es todo lo contrario. Pequeñas familias aisladas que sirven a Dios en medio de su generación con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y cumpliendo su deber. Aún más interesante es la ilustración que este principio nos muestra en cuanto a Dios, en cuanto a cómo Dios preservó a aquel de quien vendría el Cristo, a David. Porque no olvidemos que David es el antepasado de la línea real del Mesías. Por eso la gente de su época, en la época del Señor, le reconocía como el hijo de David. Y ahí identificamos al protagonista de nuestra historia. David estuvo a un paso de la muerte durante gran parte de su vida. Se tuvo que enfrentar desde niño y sin ayuda de sus mayores a la defensa de su rebaño frente a osos y leones. Siendo un adolescente se tuvo que enfrentar al temible Goliat, que amenazaba con toda la razón para matarlo y darle su cuerpo a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Evidentemente decía las cosas de lo más lógico. Estuvo expuesto a las batallas contra los filisteos bajo el gobierno de Saúl, y luego estuvo expuesto a su propio suegro, quien le lanzó la jabalina en más de una ocasión para matarlo. Una vida de lo más ejemplar, de lo más envidiable para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues si aparecen las Escrituras es para que tomemos nota de que las dificultades y las aflicciones en medio del pueblo de Dios son continuas. Y David las tuvo desde niño. No fue librado milagrosamente de ninguna de estas situaciones, pero sí que fue librado haciendo uso de los recursos que la gracia de Dios había puesto a su disposición y que la providencia le hizo en el contexto de su nacimiento, de su desarrollo, de sus capacidades, y cómo todo esto, con valor, con determinación y con una fuerte voluntad, fue cumpliendo para ser el David que todos conocemos. Así vemos cómo ejerció su valor al enfrentarse desde niño a osos y leones. Así vemos cómo desarrolló su capacidad para identificar al enemigo, y por esto cuando va a llevarle los alimentos a sus hermanos identifica rápidamente al que es el enemigo de Israel, Goliat, y se enfrenta a él. Así vemos su estrategia en campo abierto para defender a su rebaño, cómo luego la aplica al dirigir sus ejércitos y ganar las batallas contra los enemigos de Israel. Y todo esto en el contexto del cumplimiento de su deber y el desarrollo de sus capacidades que Dios le había dado en la creación y que él se esforzó en llevarlas a la práctica en todas las áreas que Dios les puso al alcance de su mano. Dice Jonathan Edwards también: así fue preservada la preciosa semilla que contenía prácticamente todas las bendiciones de la redención, cuando toda la tierra y el infierno conspiraron contra él para destruirlo. Pero David demostró su valor, demostró su compromiso y demostró que se sometió a los dictámenes de la palabra de Dios para cumplir lo que se esperaba de él razonablemente, y lo cumplió. En segundo lugar, vamos a ver qué debemos interpretar en la providencia de Dios de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Cómo debemos interpretar la providencia? Con base a los principios. Dice Matthew Henry, comentando este texto: Dios entregó a Saúl en las manos de David. Era una oportunidad dada a David para ejercer fe y paciencia. Se le había prometido el reino, pero no tenía orden de matar al rey. David razona firmemente consigo mismo y con sus hombres en contra de hacer algún daño a Saúl. El pecado es algo que nos debe causar sobresalto y tenemos que resistir las tentaciones para no pecar. David no solo consideraría esto malo para sí, sino que tampoco toleraría que los suyos lo hicieran. Así que devolvió bien por mal a aquel de quien recibió mal por bien. De esta manera sentó el ejemplo para todos los que se dicen cristianos de no dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Ahora, cuando uno quiere tener esta disposición para con sus semejantes, debe asegurarse de una cosa, y es que uno puede devolver bien por mal cuando tienes poder para hacerlo. Si está en tu mano la vida de tu enemigo, como es el caso de David, que tiene a Saúl dormido y solamente con incrustarle la espada lo ha matado,
entonces puede devolver bien por mal, porque tiene la vida de su enemigo a su alcance, tiene el poder de quitarle la vida. Esto es lo que recordaréis que también hizo José cuando tuvo delante de sí a sus hermanos que lo vendieron a los mercaderes para Egipto. Cuando José se reúne con ellos, no les hizo pagar el mal que ellos habían hecho contra él, pero José tenía el poder de hacerles ejecutar a sus hermanos, y no lo hizo. Les devolvió bien frente al mal que ellos le habían hecho. Ahora bien, es un error monumental de pagar bien por mal cuando no tienes ningún poder para hacerlo. Por ejemplo, salgo a la calle, hay 4 personas que me asaltan y me quieren quitar el dinero. Yo habitualmente no llevo nada de dinero encima, así que se pegan un rebote y como no llevo nada de dinero, por la ira de no conseguir dinero, me pegan una paliza. Si cuando yo estoy en el suelo tumbado, sangrando, les digo, levanto la cabeza y les digo, os perdono, lo único que pueden hacer, y lo razonablemente que pueden hacer, es pegarme una patada en la boca, porque eso no tiene sentido. Ahora, si resulta que los detiene la policía, los lleva al juez, y yo soy el juez, entonces sí que tengo el poder de perdonarlos. Y esto sí que va a afectar a su conciencia. Mientras que si les perdono cuando estoy en el suelo, eso no afecta a su conciencia, sino que se rebelan más y se revuelcan más para herirme. Por lo tanto, tenemos que hacer y devolver el bien por mal cuando tengamos poder para hacerlo. Lo contrario es humillarse en grado superlativo y no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Cuando tengamos poder para hacerlo, devuelve bien por mal, porque así ascuas pones sobre la conciencia de la otra persona para que recapacite y vea que teniendo en tu mano el poder de hundirlo, le has perdonado. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Así entramos en nuestra historia. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron un aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. De estas palabras deducimos que Saúl había tenido éxito en atender el aviso de su gente cuando le dijeron, estaba persiguiendo a David, recordaréis, y le dijeron que hay incursiones filisteas en territorio israelí. Y Saúl rápidamente se fue de la persecución que hacía contra David y se fue a defender su territorio. Y esto nos expone el hecho de que Saúl haya tenido éxito en la victoria contra los filisteos y ahora volviese. Esto nos expone ante un principio solemne que a menudo se pierde de vista, y es que el éxito humano no es una prueba de que Dios esté con nosotros. Saúl obtuvo un éxito. ¿Uno lo podía interpretar ese éxito como que Dios estaba con él? La Biblia dice que no, que así no podemos interpretar la providencia. El mero hecho de que un hombre esté prosperando no es por sí mismo una evidencia de que su vida sea agradable al Señor. Fíjate este hermano, qué rico es, y cuanto más dinero tiene, más le viene. Esto no es una evidencia de que esta persona sea un hijo de Dios. El que una iglesia esté prosperando no es una prueba de que cuenta con la bendición de Dios, no, porque si fuera así, las iglesias romanas llevarían la razón, que están llenas, y no llevan razón ninguna, son iglesias falsas, son sectarios. Si fuera así, las iglesias pentecostales llevarían razón, cuando resulta que tienen doctrinas herejes. Si fuera así, los musulmanes estarían en lo cierto, cuando resulta que son paganos, en grado superlativo. Por lo tanto, el éxito, los números, no es una razón en la que nos debamos fijar de que Dios esté bendiciendo tal iglesia o tal sociedad o tal persona. Solo un insensato, un profano o una persona sin fe podría decir que Dios daba su aprobación a Saúl y por eso le había hecho vencer sobre sus enemigos. Pero estaríamos completamente equivocados si llegamos a esa conclusión, porque evidentemente no era así. Como los bueyes o los cerdos se engordan para la matanza, a menudo Dios le permite al impío que tenga abundancia de cosas temporales, que se infle de orgullo y por lo tanto que su culpa sea mayor en el día del juicio. Ahí tenemos el Salmo 73. Levantan su lengua contra el cielo, blasfeman de todo y no dejan de incrementar sus riquezas. La secuencia que nos encontramos después nos muestra claramente lo que había en Saúl.
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Fijaos que también nos podía dar la intención o el mensaje o transmitir la idea de que Saúl estaba actuando correctamente y por eso le llegó la noticia de por dónde tenía que ir a perseguir a David. Dios le puso a David frente a sus aspiraciones para matarlo. Lo puso en su línea para poder apresarlo y ejecutarlo, cuando resulta que no había nada más lejos de la realidad. Ni que él venciera a los filisteos era una prueba de que Dios estaba con él, ni que le hubieran dado las noticias de dónde estaba David era una prueba de que Dios estaba con él. No era prueba de nada. Esto es un solemne aviso para que entendamos que a pesar de los beneficios que Dios concede externamente a los hombres, eso no cambia el corazón de los hombres. De manera que los castigos de Dios no quiebran la voluntad obstinada del hombre, ni tampoco sus misericordias derriten un corazón duro. No. Cuando todo esto ocurre externamente, el hombre es insensible. Solo cuando el Espíritu Santo opera la regeneración es cuando el ser humano se vuelve sensible a la palabra de Dios. Pero si no hay una obra de regeneración, el hombre es insensible. Fijaos, Dios hace salir el sol cada día sobre justos e injustos. Todos los hombres, de todas las épocas, de todas las naciones, ven salir el sol. Ven cómo el sol hace germinar las semillas, cómo las plantas crecen, cómo los frutos se desarrollan. ¿Y cuántos han llegado a conocer a Dios a pesar de ver en la creación su grandeza? Ninguno. Cuando el Espíritu Santo toca y llama a un pecador y lo pasa de muerte a vida, entonces tú sí que entiendes lo que Dios hizo en la creación. Pero si el Espíritu Santo no hace eso, nadie cree en Dios por ver el sol. Muchas naciones sufren terremotos y guerras y hambres y pestes como castigo a su pecado. ¿Y a cuántos de ellos se les despierta su conciencia para volverse a Dios? ¿A cuántos? Vienen guerras y otras guerras y otras guerras, hambres, crisis. ¿Cuántos se despiertan para decir hemos pecado contra Dios? Vamos a corregir nuestros caminos. Nuestra nación se va a centrar en la obediencia a Dios. ¿Cuántos? Nadie. De la misma manera, el éxito con el que Dios favoreció a Saúl en sus batallas contra los filisteos no hizo mella ninguna en el corazón de este hombre que era un réprobo y era un apóstata. Por eso no hizo ninguna mella. No le importaba. Esta escena nos muestra de qué manera el hombre está muerto en sus delitos y pecados, de manera que no puede entender, no puede oír. Solo la obra todopoderosa del Espíritu de Dios, que da a los muertos vida, puede hacer que un muerto espiritual venga a la vida espiritual y entonces entiende lo que antes jamás había entendido. Tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabres monteses. Esta escena nos muestra lo que había en el corazón de Saúl, de soberbia, de orgullo y de egoísmo. Le daba igual donde estuviera David. Estaba por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, es decir, en zonas completamente áridas y de muy difícil acceso, pues allí se va con sus 3.000 hombres escogidos a perseguir a David para ejecutarlo. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ya hemos estado viendo cómo los impíos son a menudo interrumpidos en sus acciones malvadas. En el caso de Saúl, como le vino un mensajero para decir: están invadiendo Israel, hay que defender esa parte de Israel. Y Saúl desistió en seguir persiguiendo a David. Pero fijaos que cuando ha controlado aquella situación, otra vez Saúl vuelve a lo mismo que estaba haciendo antes. Así ocurrió también con Faraón. Una y otra vez Dios envió las plagas. Plaga. Le tuvieron sometido respecto al mal que podía hacerle al pueblo de Israel.
Pero tan pronto como se le concedió un respiro, endureció su corazón. Y ya la última plaga, que recordaréis que fue la muerte de los primogénitos, ya dijo: por favor, marchaos. Pero hacía poco que se habían marchado, y recogió rápidamente, reunió a su ejército para perseguirles y matar a todo el pueblo de Israel. De la misma manera, Saúl había sido frenado providencialmente mientras perseguía a David, pero tan pronto como se le retiró este obstáculo, se redoblaron sus esfuerzos para cometer el mal y acabar con la vida de David. Y así nos encontramos a muchos que son frenados por la providencia a través de enfermedades, de problemas económicos, de distintas pruebas aflictivas, para no cometer el mal que tenían en mente, a fin de que recapaciten también sobre su situación delante de Dios y si están cumpliendo con sus responsabilidades, lo cual debería llevarles a pensar en sus hechos. Pero si a pesar de la prueba providencial siguen persistiendo en sus propios caminos, es que nunca fueron llamados a la salvación. Así que si la prueba no te sirve para afianzarte más en Dios, para usar más insistentemente los medios de gracia, debes cuestionarte muy seriamente la salvación. Muy seriamente. La invasión del ejército filisteo debería haber hecho reflexionar a Saúl sobre el sentido que tenía perseguir a uno de sus capitanes sin causa, cuando realmente era a David a quien debía poner al frente de su ejército para repeler a su verdadero enemigo, y no lo hizo. Quiso acabar con la vida de David. Así nos encontramos también a muchos que se llaman creyentes, con la misma conducta que Saúl. En vez de unirse a aquellos que de corazón sincero sirven a Dios, en vez de luchar juntamente con sus hermanos contra el enemigo común que intenta destruir nuestras almas, en vez de contribuir con sus recursos a la edificación del pueblo de Dios, más bien se dedican a cuestionar. Cuestionan la iglesia, cuestionan al pastor, cuestionan a los hermanos, cuestionan la doctrina, cuestionan. Cuando no atacan, cuando no pervierten, o cuando no hacen mil cosas más. Aquel que es un fiel siervo de Dios procura con todo lo que está a su alcance ser de beneficio para su generación, para su iglesia y para el reino de Cristo. Esto es lo que hace un buen siervo de Dios. Aquel que intenta, con todos los recursos a su alcance, ser íntegro delante de Dios. De manera que al estudiar la actitud y conducta de Saúl, es un buen espejo en el que tú te tienes que mirar. ¿Eres de edificación para tu familia? ¿Sí? ¿Qué aportas? ¿Puedes escribir en un papel todo lo que aportas para edificar a tu familia? ¿Eres de edificación para la iglesia en la que estás? ¿Qué aportas? ¿En qué se benefician de ti tus hermanos? ¿Puedes poner en un papel todo lo que tú aportas al reino de Cristo en medio del pueblo en el que Dios te ha puesto en tu generación para ver qué aportas al reino de Cristo? ¿Puedes enumerar todo lo que como iglesia recibimos de ti? Recibimos palabras de consuelo, de aliento. Honras a Dios al honrar a tus pastores, oras por ellos, oras por la iglesia, buscas el consejo, contribuyes a la paz, apoyas con tus recursos para que podamos llegar a más sitios llevando el Evangelio. ¿Tienes la disposición de David? Él servía a Dios sirviendo a su rey, a pesar de todo el mal que recibe por parte de Saúl. A pesar de todo el mal que recibe, David sirve su reino. Lo sirve con su tiempo, lo sirve con sus recursos, lo sirve con sus hombres, le defiende de los enemigos, honra a su rey. ¿Sirves así tú a tu Rey Celestial en el contexto de la iglesia donde Él te ha puesto? ¿O eso que lo hagan otros? En la historia de Saúl vemos que no asumió nada de lo que la providencia le fue mostrando. Nada. Despreció los medios de gracia. Despreció al profeta Samuel. Despreció a los sacerdotes de Nob, a quienes mató. Despreció atender la palabra de Dios. Y con todo lo que despreció, ahora se encuentra en el infierno. Y si tú piensas y actúas como lo hizo Saúl, en poco tiempo
tú también estarás en el infierno, a menos que cambies el curso de tu vida y le supliques a Dios que cambie tu corazón. Los avisos de la providencia no los debes pasar por alto, sino que te deben llevar a reflexionar. Cada domingo, cada día del Señor, eres expuesto al mensaje de su palabra. Un mensaje que va dirigido no a ver cómo saltamos mejor, no a ver si nos caímos de espalda o de frente, sino va dirigido al corazón y a la conciencia. ¿Escuchas? ¿Escuchas lo que cada domingo se predica? ¿Escuchas? ¿Reflexionas? ¿Meditas? En tercer lugar, debemos identificar la prueba y atender a la voz de Dios en medio de ella. David, ya le hemos visto en el sermón pasado, lo estábamos considerando, cómo derramó su corazón delante de Dios en el Salmo 54, cómo expuso su situación, cómo identificó y definió el peligro. En respuesta a su oración, Dios no hizo un milagro para acabar con Saúl, no, sino que le permitió ganar tiempo para que siguiese siendo capacitado y actuase en los distintos problemas en los que tenía que tratar. Estamos en el mundo, por lo tanto tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que aplicar el conocimiento que nos muestran las Escrituras a las cuestiones particulares de nuestra vida. El Señor, orando a su Padre, le dijo: no quiero que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Pero en el mundo estamos y tenemos que ver con qué recursos contamos para defendernos y repeler los ataques. Como David no es quitado del mundo, sino que tiene que enfrentarse a los problemas de su generación, es por lo que debe hacer uso de los recursos de la gracia, porque ahora nos encontramos a Saúl, que avanza contra él con más ímpetu que antes. Ahora tiene 3.000 hombres escogidos del ejército de Israel y le están persiguiendo a muerte en el lugar donde exactamente está. ¿Qué puede hacer David? Ponerse de rodillas delante del camino que le lleva Saúl, con las manos así, y orar para que no le rebanen la cabeza, o tiene que ser un poco inteligente y utilizar los principios de las Escrituras y ver cómo se puede defender de este enemigo. Aquí no podemos entrar en el mundo espiritualoide, que es de superstición total. Aquí tenemos que ser prácticos en medio del mundo en el que Dios nos ha dado para vivir y cómo vamos a resolver los problemas que se presentan. David tenía que ejercer sus capacidades de conocimiento y de valor y aplicarla en base a los principios bíblicos para saber cómo tenía que actuar con sabiduría en medio de una guerra en la que estaba. Y nosotros también estamos en medio de una guerra y vamos a tener batallas tras batallas. Y cuando se nos acabe una, vendrán dos. Y cuando se acaben esas dos, vendrán 4. O vendrá una muy gorda que diremos: que el Señor nos asista. Pero siempre vamos a tener batallas, siempre, toda la vida. Por lo tanto, debemos aprender que esta es nuestra situación en el mundo. Nos quedamos sin trabajo, o tenemos un problema en casa familiar con la esposa, el esposo, los hijos, los padres, tenemos un problema social del país en el que vivimos, tenemos un problema de salud. Hay 1000 problemas que nos pueden agobiar. Por lo tanto, con todos estos enemigos que se nos van a presentar, unos externos y otros internos, y es que soy un orgulloso, soy un egoísta, soy un ególatra, soy un incrédulo, tengo que tratar con mis pecados. Hay 4 pecados que específicamente se demuestran en todo ser humano: que es un idólatra, que es un egoísta, que es un orgulloso y que es un incrédulo. Y tenemos que tratar con nuestros pecados de incredulidad para atender lo que Dios nos dice y ponerlo por obra, no para cerrar nuestros ojos a lo que Dios nos dice en su palabra y hacer lo que a nosotros nos interesa, según nos ha enseñado la sociedad en la que vivimos. Muy pocas almas crecen en tiempos de prosperidad. Cuando todo es fácil, cómodo y gratis, es imposible madurar, porque solamente hay que pedírselo a papá, a mamá o al Estado que me dé. Así no maduro jamás. Esto lo vemos en la educación de nuestra generación. Como todo es fácil y gratis, los jóvenes no piensan. Y si no piensan, no están preparados para discernir el engaño. Y como no disciernen el engaño, acabarán engañados. Tenemos que observar en la adversidad si estamos creciendo, porque es ahí donde Dios trabaja con nosotros, en medio de la adversidad. ¿Cómo trabajó Dios con David? En medio de los osos y leones, defendiendo su rebaño. Ahí le dio el valor. Pero David no se fue corriendo a su casita llamando a su papá y se metió debajo de la cama.
defendió a su rebaño de los osos y los leones. Y a partir de ahí empezó a adquirir todo lo que se necesitaba para cumplir su deber en este mundo. Y el deber de David, a otros niveles, es el mismo que el nuestro. David está ahora huyendo, y como nos dice el texto, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y hasta ahí lo sigue Saúl, lo cual nos muestra que el enemigo de las almas no descansa y que nos perseguirá implacablemente a cualquier lugar donde queramos huir. Jonás fue arrojado al mar, se lo tragó el gran pez, bajó hasta los cimientos de la tierra y dijo: aunque aquí me esconda, aquí me encontrarás. Da igual donde nos escondamos, da igual donde vayamos. Así que una vez más la providencia de Dios va a actuar aquí de una manera sorprendente. Dice el versículo 3 que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados dentro, en los rincones de la cueva, en esa misma cueva. En esta parte de Palestina donde se nos está narrando la historia hay grandes cuevas, unas que ha dejado la naturaleza de forma normal y otra por lo que el hombre ha ido haciendo para dar refugio a sus rebaños y protegerlos del calor abrasador de una zona desértica en el Mediterráneo oriental, que debe hacer un calor como aquí en verano, 45 grados a la sombra. Y fue en una de esas cavernas donde David y sus hombres ya se habían refugiado, ya estaban dentro, refugiándose del calor abrasador del sol de mediodía. Estaba tan cerca Saúl de atrapar a David que resulta que entró en la misma cueva que estaba David. Por lo tanto, por una aparente casualidad desde el punto de vista humano, pero entraba dentro de la providencia desde el punto de vista divino, Saúl quedó a merced de David. Entonces los hombres de David, nos dice el versículo 4, le dijeron a David: he aquí el fin que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres de David interpretaron esta providencia como que la mano del Señor les estaba ayudando. Por fin vas a dar muerte a tu enemigo. Resultó que el que perseguía quedaba a merced del perseguido. Nadie más que un impío creería que las cosas ocurren por casualidad. La Escritura nos muestra que nada ocurre por casualidad, que todo está determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero la Biblia nos muestra, por tanto, que no hay accidentes, no hay casualidades, que todo lo que es la voluntad de Dios se cumple en los cielos y en la tierra. Para los hombres de David esta era una ocasión demasiado buena como para pasarla por alto. La providencia había puesto delante de ellos a Saúl. Un golpe de su espada sería lo único que necesitaba para deshacerse del hombre que se imponía entre él y el trono, porque David había sido ungido para ser el rey de Israel. Y no solamente esto, sino que la muerte de este rey apóstata probablemente también significaría que el pueblo de Israel volviese a adorar a Dios. Así que tenía varias tentaciones a la mano que acariciaba sobre el hecho de lo oportuno de por fin matar a Saúl y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay en la cristiandad que creen que el fin justifica los medios? Para obtener buenos resultados hay que pasar por alto lo que la ley de Dios determina y lo que los principios establecen. Recuerdo que tuve una conversación con una señora que decía que era normal que hubiera pastoras y que ella fomentaba todo eso porque hay más conversiones cuando predican pastoras que cuando predican pastores. Por lo tanto, el fin justifica los medios. Como hay más conversiones, ¿por qué no van a predicar las pastoras? Otros dicen, desde que hablamos supuestamente en lenguas, las iglesias se llenan. Claro, si dieras bocadillos de jamón y 100 euros, se llenarían más todavía. Pero estaríamos dudando bastante de si eso es la voluntad de Dios, que ese sea el papel de la iglesia. Esto es lo que también ocurría en tiempos de Jeremías. Los israelitas, atención, los israelitas adoraban a la reina del cielo, lo que hoy para nosotros es la Virgen María y el niño en sus brazos. Ellos, tomando las imágenes de Isis y Horus de Babilonia, adoraban a la reina del cielo. Nos vamos a Jeremías capítulo 44 versículo 16 y nos dice allí la escritura. Está hablando el pueblo de Israel a Jeremías y le dicen a Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos. ¿Cómo?
Pues efectivamente, la palabra que has hablado en nombre de Jehová no la oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, lo que importa no es lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Eso es lo que importa. Para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y cuando hicimos esto, es decir, cuando rendimos tributo a la Reina del Cielo, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal. Y resulta que desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramar libaciones, nos falta de todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Respuesta: sigamos adorando a la Reina del Cielo. ¿Es esto lo que realmente debería pensar un cristiano? Como nos falta de todo desde que no adoramos a la Reina del Cielo, ¿qué pensáis que debemos hacer? Volvemos a adorar a la Reina del Cielo, claro. Si hay más conversiones cuando predican las mujeres, ¿qué debemos hacer? Por favor, que vengan las mujeres a predicar, porque hay más conversiones. Da igual que la Biblia diga que tiene absolutamente prohibido a la mujer hablar en la reunión pública de la iglesia. Da igual. Como hay más conversiones, dejamos a las mujeres que vengan aquí a hablar. Como las iglesias se llenan cuando manipulamos las emociones, hablando en lenguas y haciendo todo lo que está prohibido por la Escritura, ¿qué debemos hacer? Porque la cuestión, a fin de cuentas, se reduce a: ¿obedecemos a Dios según lo que Él establece en su palabra? ¿O como nosotros somos más listos que Dios, según nuestro propio interés, haremos lo que a nosotros nos convenga? Quizá lo mejor sea escuchar la voz de Dios y atender lo que Samuel le dijo a Saúl ante su desobediencia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Allí le dice Samuel a Saúl: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Pero resulta que hay muchos en la iglesia cristiana que son obstinados en que lo que ellos creen es lo que se tiene que hacer, no en lo que la palabra de Dios dice. Y ya le puedes enseñar y mostrar y desplegar las doctrinas para que vean cómo todo tiene que mantener una unidad, y les das argumentos que ellos en su mente no quieren escuchar la palabra de Dios, porque es más divertido estar aquí saltando, dando brincos, cayéndonos de espalda o hablándose en lenguas. Porque como nadie entiende lo que estoy diciendo, ¿qué más da? Y lo bien que nos lo pasamos, y la grasa que quemamos, y lo divertido que salimos de aquí porque nos hemos desfogado completamente. Muchos de los que se llaman creyentes están en una rebelión completa contra Dios. No tienen ningún problema en justificar los medios para llegar al fin que desean. Ningún problema. Si para saciar tu egoísmo, o tu orgullo, o tu soberbia, o tu incredulidad, tienes que pasar por alto los mandamientos de la ley de Dios, o atentar contra los principios claramente establecidos en las Escrituras, tu posición es la de Saúl. Observa a David y verás la conducta que él expone ante una situación en la que nadie le habría reprochado que matase a Saúl. Pero David tuvo muy en cuenta los principios. Los principios. Durante todo este tiempo de persecución implacable al que había sido sometido, fijaos, David no ha hablado jamás mal de Saúl. Jamás. David no ha cuestionado jamás la autoridad de Saúl. Jamás. David no se ha levantado en rebelión contra el rey. Jamás. David no ha conspirado contra el trono. Jamás. David no ha cedido en cumplir su deber. David no ha desertado de su ciudadanía, a pesar de que podría haber vivido muy bien en Moab, territorio de su bisabuela, o con los filisteos. Pero David no desertó. No fue un traidor, no fue un rebelde, no conspiró, no habló mal de su rey. Y tenía muchas razones para hacerlo. David está firme donde debe estar firme, en medio de su pueblo, contribuyendo con sus propios recursos a la defensa y a la edificación de su generación, con todo lo que esto suponía. Y ahora nos vamos a la iglesia. Es que es una canción para llorar. No me gusta la iglesia, no me gusta el pastor, no me gustan los hermanos, no me gustan los himnos, no me gusta la predicación. El asunto es si te gusta Dios.
Porque si empiezas por ahí y es no, da igual dónde vayas ya. Aquí desde luego sobras. Pero aquí venimos a adorar a Dios con un corazón sincero. En lo que nos da de sí la mente, la inteligencia y nuestras fuerzas, lo hacemos con integridad. Y según la enseñanza de las Escrituras, lo hacemos con absoluto rigor. Por lo tanto, los que sepan cómo hay que adorar a Dios según su palabra, ya saben dónde tienen que estar. Y los que no quieran adorar a Dios según su palabra, pues se pueden ir con Saúl, tranquilamente. Y luego nos veremos. David supo interpretar correctamente la lección que le estaba dando la providencia y asumió que ante todo estaba el principio de someterse a la autoridad. Saúl era la autoridad, le gustase o no, y por tanto no podía atentar contra la autoridad. Y este es un principio que todo verdadero cristiano tiene durante toda su vida. Los hijos deben saber exactamente quién es la autoridad en su casa, su padre y su madre. Las esposas deben saber cuál es la autoridad en su casa. Los maridos deben saber cuál es la autoridad en su casa, que es Cristo. En la iglesia, los miembros deben saber cuál es la autoridad de la iglesia. Y los pastores deben saber cuál es su autoridad. Y cuando todos tienen claro quién es la autoridad, todo funciona. Pero cuando uno quiere ser autoridad de otro, o uno atenta contra la autoridad, o se rebela, o instiga, o conspira, o hace cualquier cosa, ya tenemos un problema de consecuencias incalculables. Así que para que una familia funcione, para que una iglesia funcione y cumpla su propósito por el que Dios la estableció, para que una sociedad funcione, el someterse a los principios de autoridad es imprescindible, porque a través de ellos honramos a Dios. ¿No es ese nuestro propósito, honrar a Dios? Pues ahí tenemos un campo inmenso donde honramos a Dios sirviendo a nuestra generación. Vamos a terminar en oración.